¿Alguna vez te has preguntado cómo un solo hombre pudo acumular tanta riqueza que su fortuna era legendaria incluso para los estándares de reyes vecinos que también eran increíblemente ricos? ¿Cómo Salomón construyó un templo tan magnífico que se convirtió en una de las maravillas del mundo antiguo usando oro puro en cantidades que hacen que los palacios modernos parezcan modestos? Imagina por un momento que tienes acceso a un código, no un secreto místico vago sino una fórmula específica que cuando se aplica correctamente actúa como un imán para la riqueza. Y ese código fue removido deliberadamente de las escrituras que llegaron a tus manos. No porque no funcionara, precisamente porque funcionaba demasiado bien. Y una población que domina la manifestación de abundancia es una población imposible de controlar. Respira hondo porque lo que vas a descubrir desafía todo lo que te enseñaron sobre prosperidad en la Iglesia. La historia oficial presenta a Salomón como bendecido por Dios de manera arbitraria. Pidió sabiduría y Dios le dio también riqueza. Fin de la historia. Pero eso es la versión simplificada para consumo masivo. Los textos que no llegaron a la Biblia canónica, específicamente el Testamento de Salomón y fragmentos de los manuscritos del Mar Muerto, revelan algo completamente diferente. Salomón no solo recibió riqueza, dominó las leyes que gobiernan la manifestación material. Entendió principios de vibración, geometría y conciencia que le dieron control sobre lo que los antiguos llamaban los elementos y los espíritus de la naturaleza. Ahora detente y piensa. ¿Por qué estos textos no están en tu Biblia? Porque durante el Concilio de Nicea en el año 325, cuando se decidió qué libros serían considerados canónicos y cuáles serían descartados, específicamente removieron escritos que detallaban el conocimiento práctico de Salomón. La respuesta es incómoda pero clara. Las instituciones religiosas necesitan que dependas de ellas para tu salvación y tu prosperidad. Si descubres que puedes acceder directamente a leyes universales de abundancia sin intermediarios, su poder se disuelve. Por eso preservaron las parábolas y la moralidad, pero eliminaron la tecnología espiritual práctica. El templo de Salomón no era solo un edificio religioso. Era una máquina geométrica diseñada según proporciones matemáticas específicas que creaban resonancia. Cada dimensión del templo, cada proporción entre el lugar santísimo y el atrio exterior, cada medida del altar y los pilares, todo seguía ratios basados en el número áureo y en geometría sagrada. ¿Por qué? Porque Salomón entendía que la forma física genera campos de energía, que ciertas geometrías amplifican frecuencias específicas, y que cuando construyes una estructura según estas proporciones sagradas, creas un amplificador de intención. Un lugar donde la conciencia humana puede sintonizarse más fácilmente con las frecuencias de abundancia y manifestación. Imagina que eres Salomón. Has heredado un reino de tu padre David. Tienes recursos pero no extraordinarios. Sin embargo, entiendes algo que otros reyes no comprenden. Sabes que la realidad material responde a patrones vibratorios. Que todo en el universo es frecuencia. Y que si puedes establecer la frecuencia correcta en tu campo personal y en tu entorno físico, atraes las circunstancias y recursos que coinciden con esa frecuencia. Entonces no construyes un templo al azar. Lo diseñas como un instrumento de sintonización cósmica. Y no solo eso, crea símbolos específicos que codifican estas frecuencias de manera que pueden ser activadas por quienes entienden su uso. El sello de Salomón, ese símbolo de dos triángulos entrelazados formando una estrella de 6 puntas, no es decoración religiosa. Es tecnología. Representa la unión de opuestos. El triángulo apuntando hacia arriba simboliza el fuego, lo masculino, lo activo. El triángulo apuntando hacia abajo representa el agua, lo femenino, lo receptivo. Cuando se entrelazan crean equilibrio perfecto entre dar y recibir, entre manifestar y permitir. Y ese equilibrio es exactamente el estado que necesitas para atraer abundancia. No puedes solo dar sin recibir o te vacías. No puedes solo recibir sin dar o bloqueas el flujo. Salomón entendía que la riqueza fluye a través de ti,
no hacia ti, y el sello codifica ese principio geométricamente. Pero hay más. Los textos apócrifos, específicamente el Testamento de Salomón, describen cómo usaba este conocimiento para comandar lo que llamaban demonios. Ahora, antes de que pienses en posesiones y exorcismos, entiende esto. En el contexto antiguo, demonios eran fuerzas naturales, energías elementales, aspectos de la conciencia colectiva. Y Salomón sabía cómo trabajar con estas fuerzas en lugar de contra ellas. El texto describe cómo obligó a estos seres a construir el templo. Traducido al lenguaje moderno, esto significa que Salomón sabía cómo dirigir energías sutiles, cómo usar principios de atracción magnética y resonancia para que los recursos, las personas y las circunstancias se alinearan automáticamente para manifestar su visión. Ahora viene la parte práctica que puedes aplicar. El Código de Salomón se basa en 3 principios fundamentales. Primero, claridad geométrica de intención. Salomón no deseaba vagamente ser próspero. Diseñó exactamente qué quería con la precisión de un arquitecto. Cada detalle del templo representaba un aspecto específico de su visión. Tú necesitas hacer lo mismo. No puedes simplemente querer más dinero. Necesitas definir exactamente qué cantidad, para qué propósito, en qué marco de tiempo. La especificidad crea enfoque. Y el enfoque concentra energía como una lupa concentra luz solar hasta que puede encender fuego. Segundo principio, reciprocidad consciente. Salomón entendía que la abundancia es un ciclo, no un evento único. Por eso construyó el templo como un lugar de sacrificio, que en su sentido original significa hacer sagrado, no destruir. Cada ofrenda era una declaración de que tiene suficiente para dar. Y esa declaración vibratoria atrae más de lo mismo. Si vives desde escasez, aferrándote a cada centavo con miedo, estás transmitiendo al universo que no tiene suficiente. Y el universo responde creando más situaciones donde no tiene suficiente. Pero si das generosamente, si circulas energía y recursos, declaras abundancia. Y la abundancia se multiplica. Tercer principio, alineación entre los mundos. El sello de Salomón representa como es arriba es abajo. Tu mundo interno debe reflejar el mundo externo que deseas crear. Si internamente estás lleno de dudas, miedos financieros, creencias de que la riqueza es mala o que no la mereces, entonces no importa cuánto trabajes externamente. Esos patrones internos sabotearán todo. Salomón pasaba tiempo en el lugar santísimo del templo, el espacio más sagrado, en silencio profundo. Ahí alineaba su conciencia con la fuente. Reseteaba sus patrones mentales. Se sintonizaba con la frecuencia de abundancia infinita. Y desde ese estado alineado, sus acciones en el mundo material fluían con facilidad sobrenatural. Imagina que aplicas esto hoy. Cada mañana te tomas 15 minutos para entrar en tu propio lugar santísimo. No necesitas un templo físico. Tu mente es el templo. Te sientas en silencio. Visualizas con precisión geométrica exactamente qué abundancia deseas manifestar. Ves los detalles. Sientes las emociones asociadas. Y luego, esto es crucial, sueltas el apego. Le entregas tu visión al universo con confianza absoluta. Después, durante el día actúas desde ese estado interno de abundancia. Das generosamente. Inviertes en ti mismo. Tomas decisiones desde abundancia, no desde miedo. Y observas cómo el mundo externo comienza a reflejar ese estado interno. Pero aquí está lo que nadie te dice. Este proceso funciona, pero no de la manera que esperas. No es magia instantánea donde deseas algo y aparece mágicamente. Es más sutil y más poderoso. Cuando alineas tu frecuencia interna con abundancia, comienzas a notar oportunidades que siempre estuvieron ahí pero que antes eras ciego a ellas. Comienzas a tomar decisiones diferentes. Conoces a personas diferentes.
Y poco a poco tu realidad externa se reorganiza para coincidir con tu realidad interna. Salomón no se sentó esperando que el oro lloviera del cielo, pero sí creó un campo magnético interno tan fuerte que atraía exactamente las circunstancias, conexiones y recursos necesarios para que su visión se materializara. Y aquí está la razón por la cual las instituciones religiosas odian que sepas esto. Si descubres que la abundancia no viene de trabajar más duro en un sistema que te explota, si descubres que viene de alinear tu frecuencia interna con leyes universales, entonces ya no necesitas sus promesas de recompensa después de la muerte. Ya no aceptas doctrinas de pobreza noble. Ya no das el 10% de tu escaso ingreso esperando bendiciones futuras. Te conviertes en soberano de tu propia prosperidad. Y eso es inaceptable para estructuras que se benefician de tu dependencia. Los manuscritos del Mar Muerto contienen fragmentos que describen a Salomón como alguien que dominaba el lenguaje de los ángeles. Traducido, esto significa que entendía frecuencias más altas de realidad. Podía comunicarse con dimensiones de conciencia que la mayoría de las personas ni siquiera saben que existen. Y desde esas dimensiones, desde esa perspectiva expandida, podía ver patrones y posibilidades que son invisibles desde la conciencia ordinaria. Tú tienes acceso a esas mismas dimensiones. No necesitas ser rey. No necesitas un templo físico. Solo necesitas entender que tu conciencia no está limitada a tu cerebro. Puede expandirse, puede sintonizarse con frecuencias más altas. Y desde esas frecuencias, la abundancia no es algo que persigues. Es algo que fluye naturalmente. Si has llegado hasta aquí es porque algo en ti reconoce que mereces más. Que la escasez no es tu estado natural. Que las limitaciones que experimentas no son leyes universales, sino condicionamientos que aceptaste. Salomón no era especial por nacimiento. Era especial por conocimiento. Entendía leyes que otros ignoraban. Y esas leyes no cambiaron. Siguen funcionando exactamente igual hoy. El código de riqueza eterna que él dominó está disponible para ti ahora mismo. No fue destruido. Solo fue ocultado. Y el hecho de que estés viendo esto, que hayas llegado hasta este punto, significa que estás listo para reclamarlo. La pregunta no es si funciona. La pregunta es si finalmente estás dispuesto a aplicarlo. A soltar las creencias limitantes que te mantienen en escasez. A alinearte con la frecuencia de abundancia que es tu derecho de nacimiento. Salomón te mostró el camino. Lo dibujó literalmente en geometría sagrada. Lo codificó en símbolos que sobrevivieron milenios. Y ahora tú sabes. La única pregunta que queda es qué vas a hacer con ese conocimiento.